Esta vez decidí salir un poco al sol para tener vitamina D, como dicen los especialistas que hay que tener en esta situación de aislamiento. Y bueno, vamos a ver cómo sale esta grabación. Los ruidos ambientales, el perro, los pajaritos, los vecinos, mi perro. ¿Sí? Bueno, acá empezamos. Bueno, en nuestra primer clase, en la primera parte de nuestra materia, nosotros habíamos empezado a trabajar sobre los principios constitucionales en el derecho penal. Bien, y habíamos estado reforzando mucho, yo había tratado, al menos en los videos, de que se quede bastante claro y quede bien conciso, porque eran necesarios estos principios como límites hacia el Estado en el ejercicio del poder punitivo. Pero en nuestra primera parte de la unidad habíamos trabajado sobre los límites a la ley penal, es decir, el Estado, qué cosas tiene que respetar para poder sancionar una ley penal, para poder decidir que una conducta va a estar prohibida y que si una persona comete ese delito o realiza esa conducta prohibida va a recibir una pena. Y habíamos visto que la ley penal tenía límites en cuanto a la aplicación, en cuanto al contenido. Bien, ahora vamos a trabajar sobre el proceso penal, no sobre la ley penal en sí misma, sino la forma en que el Estado va a investigar y va a juzgar a las personas a las cuales se las acusa de haber violado esa ley penal, de haber cometido alguna de las conductas que están prohibidas en la ley. Esos límites, que también vienen de la Constitución Nacional, se llaman garantías constitucionales, porque vienen de la Constitución, en el proceso penal. Entonces, la garantía de juicio previo es la garantía que surge de la Constitución Nacional, del artículo 18 de la Constitución Nacional y de tratados de derechos humanos que también están incorporados a la Constitución Nacional, que establece que para que una persona pueda ser castigada, pueda ser sancionada penalmente, es necesario que se hayan cumplido determinados pasos. Y esos pasos van a estar definidos en la ley. Bien, no son cualquier paso, no puede ser de manera desorganizada, no puede ir acomodándose en el momento, sino que necesariamente para que el Estado pueda aplicar un castigo válido, un castigo dentro de los límites del derecho, tienen que haberse cumplido estos pasos que van a estar definidos previamente en la ley. Bueno, van a ver que las garantías constitucionales se conectan unas con otras y lo que suele pasar con los derechos humanos, que están interrelacionados. Si un derecho se viola, necesariamente va a traer consecuencias respecto de otro derecho, ¿bien? Por eso las garantías van a estar todas conectadas. La garantía de juez natural y que está absolutamente relacionada con la garantía de juicio previo y debido proceso. Las personas tienen derecho a ser juzgadas por los jueces naturales del proceso. ¿Qué significa que son los jueces naturales del proceso? Que son jueces que están designados para cumplir esa función antes de que la persona tenga que ser juzgada. Lo que está prohibido, concretamente con la garantía de juez natural, es que se creen comisiones especiales, es decir, que se creen órganos nuevos para juzgar a determinadas personas o determinados delitos una vez que estos ya sucedieron. Los jueces naturales, para que nosotros podamos encontrar cuáles son los jueces naturales del proceso y cuándo hay una comisión especial creada para ese caso concreto, están organizados de determinada manera. Y esa organización está en la ley, ¿sí? Y esa ley tiene que ser previa. Bien, volvemos de nuevo con todos los conceptos sobre los que trabajamos. ¿Cómo están divididos los jueces en sus trabajos? ¿Sí? ¿Cómo es la competencia de los jueces? Bueno, los jueces tienen competencia según la materia, según la jurisdicción y según el grado. ¿Qué significa que son los jueces competentes por materias? Bueno, que hay jueces que se especializan en determinadas ramas del derecho concretas. Por ejemplo, hay jueces laborales, hay jueces de familia, hay jueces civiles, hay jueces penales. ¿A qué se refiere la garantía de juez natural respecto de la competencia por la materia? Que una persona tiene que ser juzgada por el juez penal, no va a poder ser condenada, no va a poder dirigir una investigación un funcionario competente en otra materia, por ejemplo en derecho laboral. Bien, eso es claro respecto a la competencia por la materia. Respecto al territorio, van a ver que yo les dejé un gráfico, voy a tratar de subirlo ahora, que nuestra provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está dividida en distintos partidos.
Pero a su vez, en materia judicial van a encontrar departamentos judiciales. No van a existir todos los partidos con un poder judicial propio, ¿sí? Sino que hay una distribución territorial más grande. ¿Para qué está esto? A la vez, esto es lo que compete a la provincia de Buenos Aires, pero esto también sucede en el resto del país. Si una persona comete un delito en el distrito de Moreno, va a ser juzgado por los jueces competentes en ese territorio y no, por ejemplo, los jueces de Azul. Si una persona comete un delito en Ushuaia, va a tener que ser juzgada por los jueces de Ushuaia y no por los jueces de Santiago del Estero. Bien, eso es a lo que se refiere la competencia territorial. Y por último, nos queda la división que existe respecto de los grados. La justicia tiene una organización que es jerárquica y se establece que cada división tenga una competencia puntual. Los jueces que van a dictar sentencia en la primera oportunidad son los jueces de primera instancia. Esa sentencia va a poder ser revisada por los jueces de segunda instancia o los jueces de la Cámara de Apelación o del Tribunal de Casación. Y por último, las sentencias pueden ser revisadas en cuanto a la violación de principios constitucionales. Bueno, sobre esto vamos a trabajar más adelante por las cortes, por ejemplo, la Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Corte Nacional de Justicia, ¿sí? Esta organización jerárquica hace que cada juez tenga una función muy concreta sobre lo que puede fallar, sobre lo que puede dictaminar. Bien, ahora vamos a trabajar con la otra garantía, que es la garantía de defensa en juicio. La garantía de defensa en juicio obviamente está muy relacionada con la garantía del debido proceso o de juicio previo. ¿Por qué? Porque nuestra ley establece, la Constitución en sus principios y en las leyes procesales penales establece que para que un proceso penal sea válido se le tiene que otorgar a la persona acusada la posibilidad de defenderse, es decir, de ejercer su derecho de defensa. ¿Qué exige este derecho de defensa en juicio principalmente? Exige que la persona pueda contar con un abogado, ¿sí? Que tenga un abogado que acompañe sus planteos, que lo asesore, que lo aconseje y que lo represente. Y nuestra ley establece, la Constitución y nuestras leyes procesales establecen que si la persona no tiene los recursos como para pagar los servicios de un abogado, el Estado está obligado a brindarle los servicios de un defensor oficial público. Más allá de que esa persona va a tener el derecho de elegir y de designar al abogado de su confianza. Bien, retomo con esto para que quede clara la idea. Las personas tienen derecho a tener un abogado. Y el proceso penal no va a ser válido, ¿sí? El Estado no va a cumplir con la garantía de debido proceso si una persona es investigada, enjuiciada y condenada sin haber tenido los servicios de un abogado. Esta garantía también, la garantía de defensa en juicio, no se completa solamente con el derecho de tener un abogado, sino también, principalmente, integra esta garantía el derecho a la persona a defenderse. ¿Y qué significa que la persona se pueda defender? Que pueda presentar las pruebas, que pueda colaborar con la investigación para demostrar cuál es su posición, ¿sí? Por ejemplo, si tiene alguna cuestión puntual sobre la que quiere rebatir en esa investigación o demostrar directamente su inocencia. La garantía de defensa en juicio no solamente se integra con el derecho de la persona de contar con los servicios de un abogado, sino también con la posibilidad material concreta de defenderse. Y para que eso pueda ser realmente efectivo, la persona, el acusado, tiene que tener las mismas herramientas, la igualdad de armas, con la parte acusadora. Entonces, ¿qué significa que va a poder defenderse? Que se tiene que notificar, es decir, tiene que conocer de qué se lo acusa, tiene que comprender, entender, ser informado de todo lo que existe en su contra para que exista esa acusación. Va a tener que ser notificado de cuándo se van a producir las pruebas, por ejemplo, cuándo se va a hacer una pericia, cuándo se va a recibir testimonio de alguno de las personas presenciales, de algún testigo, para que pueda participar, para que los pueda escuchar, para que le pueda hacer preguntas. Para que también pueda presentar sus propias pericias, sus propios peritos, ¿bien? Entonces defenderse
es un derecho, es una garantía constitucional que es muy amplia y que no alcanza únicamente con el derecho de contar con un abogado. Bien, el derecho de defensa en juicio implica también que la persona acusada de un delito tiene el derecho a dar su explicación de los hechos por el cual está siendo acusado, es decir, de declarar. Esa declaración del imputado es un derecho y nunca una obligación. ¿Qué significa que es un derecho y no una obligación? Que la persona va a ejercer ese derecho si quiere y nadie lo puede obligar. Entonces existe otra garantía constitucional que es la prohibición de obligar a una persona a declarar contra sí mismo. Bien, esta garantía viene históricamente con las funciones que ejercía, por ejemplo, antes de las ideas de derechos humanos que trajo el iluminismo respecto de la dignidad de las personas y estos límites que nosotros encontramos en la Constitución en la forma en que se investiga un delito, donde, por ejemplo, la Inquisición sometía a las personas a máquinas de la verdad, a torturas, a tratos crueles para que pudieran confesar, ¿bien? Entonces fue necesario en la evolución de la humanidad hacia los derechos humanos que se establezca concretamente en la Constitución y en los tratados de derechos humanos este límite sobre que las personas no pueden ser obligadas a declarar contra sí mismos. Obviamente que está prohibido el ejercicio de tortura y tormentos para que una persona confiese. Eso es como lo básico en el año 2020. Pero no solamente eso es lo que está prohibido que la persona sea coaccionada de alguna manera para que pueda declarar, por ejemplo, que se le haga alguna promesa de que si confiesa va a tener determinado beneficio, y también está prohibido que si decide confesar se le hagan preguntas capciosas o preguntas inductivas, de manera que pueda confundirse y terminar afirmando algo que no quería afirmar. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la confesión, la declaración de un imputado, de un acusado de un delito en el proceso es un derecho y no una obligación. Bien, volvemos de nuevo a esta idea. Las personas declaran en un proceso penal si quieren, porque quieren defenderse y sin ninguna obligación. Bien, a veces nosotros cuando estamos atrás de una noticia o vemos una película, es como una idea natural que las personas pensemos, pero el que más sabe sobre esto es el acusado, ¿por qué no dice, por qué no lo obligan a hablar? Por esta garantía, por este límite constitucional sobre el cual el Estado no puede avanzar.